7 de la mañana en punto. A esta hora quiero yo dar la bienvenida a Diana Atamaín. Ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está usted? Bienvenida, presidenta. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo amaneció usted? Muy bien, gracias. Bueno, antes de ponernos a conversar sobre las consideraciones y la perspectiva del año preelectoral y de las elecciones propiamente dichas, quiero poner en contexto lo que sucedió el día viernes en la Asamblea Nacional con los votos que no fueron suficientes precisamente para aprobar la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, que hoy nos acompaña. La bancada de Creo llevará el caso, sin embargo, a la Fiscalía por el supuesto delito de tráfico de influencias, mientras que en el plano político el acuerdo entre Creo y Alianza País se ve fracturado. Mi voto es en contra. Fue el voto de último minuto. Se trata de la asambleísta Denuncia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza de Alianza País, quien llegó un instante previo para cerrar la votación. Los otros legisladores de la bancada oficialista apoyaron con sus votos para que la solicitud de juicio político vaya al pleno de la asamblea. La posición de la bancada, por tanto, no fue unánime. El bloque tenía una posición de canalizar este juicio político, pero creo que hay que preguntarles a los legisladores. En todo caso, como he dicho, esto es democracia. Con ello, el acuerdo legislativo por la gobernabilidad entre Creo y Alianza País se rompe. Luis Pachala lo comenta. Hay uno de los puntos importantes del numeral 4, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, y que los juicios políticos no podían quedarse en el limbo ni archivarse cuando hay principios, hay legalidades y hay justicia. Y al mismo tiempo, se advierte con vigilar el proceso electoral para las próximas elecciones. Mucha atención de quiénes son los nuevos directores a nivel nacional del Consejo Nacional Electoral, los nuevos puestos que se van a abrir de muchos legisladores. Vamos a estar muy pendientes y vamos a denunciar. Pero entre los criterios que dieron paso a las abstenciones está en el que la sanción política fue motivada por un mal reparto, una pugna política y porque se debía fiscalizar a todos los miembros del CNE. Ahora tendríamos que tomar la decisión de iniciar ese juicio político a todos los 5 miembros. ¿Su bancada la va a hacer? Obviamente estamos en esas conversaciones y creo que va a tocar y estamos en la obligación de hacerlo. De todas maneras, el tema no quedará ahí. El caso pasará a la Fiscalía, advierte Yanine Cruz, una de las legisladoras interpelentes. El hecho que el señor Loyo pueda contratar a más de 20 personas con venia de la señora Atamaín se constituye en un tráfico de influencias. Al final, fueron 6 votos a favor, 4 abstenciones, 2 en contra, el resultado de un proceso de fiscalización cuya solicitud de juicio político no pasó al pleno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana con 3 minutos. Tráfico de influencias es el siguiente paso y en la Fiscalía, ya en lo político como que se agotó. Bueno, habría que leer cuál es la denuncia que van a presentar tráfico de influencias en contra de quién, del señor Loyo, de la presidenta, y cuáles son las pruebas que lo van a hacer llegar. En todo caso, de mi parte, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, presenté ya a la Fiscalía un pedido de investigación, entregamos las decisiones que habría tomado el funcionario en su momento y estamos a la espera, si es así decide la Fiscalía, de que se levante un peritaje de los equipos y la estación de trabajo del señor Loyo para ver si es que este delito se cometió dentro de la institución. Aquí están tratando de confundir a la ciudadanía, puesto que el señor Loyo ha sido juzgado, ha sido sentenciado por los delitos que cometió fuera de la institución. En todo caso, que sean las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades y de haber estos casos de tráfico de influencias a quien le corresponde. Ese será un paso que todavía tendrá que enfrentar, en todo caso, dependiendo de las circunstancias o de el planteamiento. Usted ha mencionado que tiene que esperar, en todo caso, cómo llegue. Regresemos un poquito al tema político. ¿Hubo acercamientos, hubo conversaciones con los legisladores que se abstuvieron por una parte o aquellos que votaron en contra? El Partido Social Cristiano, de alguna manera, desde el principio planteó una negativa a esta solicitud de juicio político, pero lo que sorprende un poco es con aquellos que votaron en contra, en el caso de Alianza País, con la alterna de la asambleísta Mendoza y quien no asistió tampoco a votar. ¿Hubo acercamientos con estos personajes? El mejor acercamiento que tuve con los asambleístas, sobre todo con los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, fue a través de la entrega de las pruebas de descargo que fueron debidamente documentadas
a diferencia de quienes comparecieron en un número bastante amplio de testigos de la contraparte, digamos, de los interpelantes, y que no tenía ningún sustento, relatos de hechos, contaron anécdotas, contaron sus sentimientos de cómo se sentían dentro del Consejo Nacional Electoral, lo cual no tuvo ningún peso en el proceso que se siguió dentro de la Comisión de Fiscalización. Mi acercamiento fue con el pueblo ecuatoriano, documentadamente demostrando de aquellas acusaciones que le corresponde supuestamente a la presidenta de incumplir funciones, no estaban debidamente justificados. Y para muestra un botón, inicialmente demostré que fue un juicio, que fue una mala copia, que lo único que buscaban, al parecer, al final, no sustentar debidamente, sino solamente pensaban contar con los votos para que proceda con el juicio. Así no se hace trabajo de fiscalización. Esa no es una responsabilidad con el país. Sin embargo, este es un asunto que ya se cerró, es un capítulo ya cerrado, en el que ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene que seguir con esa responsabilidad de llegar a las elecciones del 2021 con las reglas claras, con nuevos reglamentos, con un nuevo sistema informático que nos da la posibilidad de seguir demostrando que este trabajo que lo hemos realizado y lo haremos son limpios y transparentes. De acuerdo, pero ¿cuánto ha afectado, digamos, el concentrarse en el trabajo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral con una llamemos así, una diferencia al interior del mismo Consejo Nacional Electoral, de este cuerpo colegiado que se ha notado desde el principio prácticamente esta división? Bueno, el tiempo nos va dando la razón de aquellas acusaciones falsas que se hicieron en determinado momento de supuestos fraudes, de posibles inconsistencias en las actas, bueno, un sinnúmero de cosas que afectaron sí realmente al proceso y que afectan a la legitimidad de las autoridades electas. Eso tendrá que responder las personas que lo hicieron, los consejeros que lo hicieron en su debido momento. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando con el personal operativo, con el personal técnico, para llegar a las próximas elecciones. Es irresponsable seguir levantando noticias que no tienen ningún sustento, porque no le hacen mal a la presidenta del Consejo Nacional Electoral solamente, sino dañan a la institucionalidad, dañan a la credibilidad que debe tener el pueblo ecuatoriano a una institución que es la garante de la democracia. Y lamentablemente tenemos que decirle esto de forma frontal, pero al mismo tiempo pensar en el país, un cuerpo colegiado que tenga divergencias, que tenga disensos, debe llevar adelante un diálogo amplio para que primen los intereses nacionales, para que primen el objetivo nacional de llegar a las elecciones del 2021 con reglas claras, transparentes y no intereses personales o de ciertos sectores políticos. Y finalmente una pregunta dentro del aspecto político también. El asambleísta Flores mencionaba que van a estar atentos a un posible nuevo reparto, es decir, cuáles serán los nuevos directores provinciales, en fin. ¿Cómo va a ocurrir de aquí en adelante aquello tomando en cuenta esta advertencia de vigilancia, de fiscalización, si se quiere? El Consejo Nacional Electoral tiene que tomaremos las decisiones que sean necesarias sobre la evaluación del personal. No vamos a permitir que directores provinciales que han sido recomendados en este caso por algunos consejeros tuvieron la irresponsabilidad de acusar de un supuesto fraude y de hacer daño a la institución. Eso no vamos a permitir. Necesitamos gente comprometida, profesionales que nos ayuden a llevar adelante un proceso transparente. Tenemos que fortalecer el equipo técnico, inclusive vamos a trabajar con técnicos de nivel internacional para esta transición del proceso que necesitamos llevar, que tiene que ver con la tema tecnológico, de tema de sistemas, y asimismo nosotros echaremos mano de la academia con la Universidad Central. En estos días firmaremos un convenio para tener la asistencia técnica. Todas las mejoras que tengamos que hacer, todos los cambios que tengamos que hacer para fortalecer el equipo técnico de la institución, lo haremos sin compromisos políticos, eminentemente técnico y pensando en los procesos electorales del 2021. ¿Qué se viene en estos días, tomando en cuenta además las reformas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional y que de alguna manera han sido calificadas como positivas en el fortalecimiento de la democracia? ¿Cómo empatar esos avances, calificados así, con el trabajo del Consejo Nacional Electoral? Realmente el trabajo es bastante amplio, es bastante pesado, la carga laboral para nosotros se nos viene bastante complicado,
puesto de que primero la ciudadanía tiene que conocer, hay que socializar con la ciudadanía cuáles son esos cambios, nuevas formas de votación, nueva forma de adjudicación de escaños, cómo las mujeres podemos participar siendo cabezas de lista, cómo se va a combatir la violencia política, ahora sí con sanciones rigurosas, cómo va a ser el control del gasto electoral que ha sido muy cuestionado. Todo eso tenemos que trabajar junto a las organizaciones políticas y la sociedad civil para que el país conozca de cerca esos cambios fundamentales que hemos tenido ahora con la reforma del Código de la Democracia. En cuanto al presupuesto, se había ya aprobado el presupuesto institucional, que también tuvo sus diferencias al interior del cuerpo colegiado, pero ¿qué pasa con el presupuesto para las elecciones, el presupuesto electoral, y qué elementos adicionales se van a implementar en esta ocasión? Sí, el presupuesto del plan operativo electoral está en discusión. Hemos tenido 2 jornadas bastante amplias de trabajo con todos los consejeros y los técnicos. En esta semana continuaremos, esperamos concluir entre mañana o el día miércoles. También tenemos que trabajar con el Tribunal Contencioso Electoral para ajustar las fechas del calendario electoral. Y fundamentalmente tenemos que mirar cuánto nos cuesta las próximas elecciones. Estimado, ¿cuánto se estima? Yo no quiero dar todavía números porque hay números que se están revisando, pero sí hay que decirle al país, en este presupuesto electoral ya no se va a dar como en las ocasiones anteriores, donde el presupuesto de la promoción electoral quedó fuera y después no tenemos cómo financiar aquellos compromisos que se asumen con los candidatos que pautan en los medios de comunicación. Eso será parte del presupuesto que se aprobará, así como también el pago de los miembros de las juntas provinciales electorales, que en algunos casos fueron puestos sobre el presupuesto operativo normal, digamos, ordinario, y que no se cargaron al presupuesto electoral. Todos esos cambios se va a notar la diferencia en el presupuesto que nosotros estamos discutiendo y esperamos que en cuanto ya se publique en el registro oficial la reforma del Código de la Democracia, tendremos nosotros que trabajar en la reforma de los reglamentos y también ya declarar el periodo electoral. Nosotros luego de esto tenemos la obligación de hacerlo para trabajar de forma fluida con las otras instancias del Estado. Esto en plazos, digámoslo un poco así, porque siempre mencionamos el 2020 es un año preelectoral, el 2021 ya de cara plenamente a las elecciones, pero ¿cómo va a estar dividido este año para el trabajo del CNE en función de lo que pueda entender tanto las organizaciones políticas cuanto los electores? El proceso electoral se clasifica en 3 partes. El periodo preelectoral propiamente dicho, que es la preparación, que es poner las reglas de juego claras, el sistema informático. Luego el periodo electoral propiamente dicho y el postelectoral, donde se deben llevar adelante el examen de las cuentas de campaña, etcétera. ¿A partir de cuándo se estima entonces arrancar con el periodo electoral? Todavía no está definido, pero aproximadamente ya empezaremos con la inscripción de candidaturas. Arrancará ya el periodo electoral propiamente dicho y el preelectoral, que en los próximos días ya nos declararemos en periodo electoral para poder trabajar en estas 3 etapas. Bueno, hay algunos detalles que tienen que ver con lo que usted ha mencionado justamente con el fondo partidario y el fondo de promoción electoral. Mencionaba que hubo problemas precisamente para poder cubrir aquello conforme se planteó en la ocasión anterior. ¿Se resolvió de todas maneras esa entrega, esos fondos para los medios de comunicación, por ejemplo, que pautaron estos spots, por decirlo así? En este momento el tema no está resuelto, lamentablemente, porque nunca se presupuestó. Es un proceso que yo lo agarré ya echado a andar 12 horas antes de convocar elecciones. ¿Y cómo se va a resolver? Eso estamos en conversación con el Ministerio de Finanzas para el saldo que está pendiente. Apenas de los 36 millones de dólares se han pagado 4, pese a que nosotros como función electoral ya hemos revisado y están listos para ser pagados más de 20 millones de dólares, pero mientras Finanzas no nos acredite esos recursos no podemos hacer el pago respectivo. Y ahora ya estamos entrando a otro proceso. Eso tendremos que conversar, esperemos que entre el día de hoy o mañana el ministro me dé la cita que ya le hemos pedido, así como también revisar el tema de personal que se requiere para enfrentar un proceso electoral. No es posible que a puertas de un proceso electoral se pretenda que se desvincule a un cierto número, un número importante de funcionarios, cuando es al contrario. Tenemos que fortalecer el equipo técnico y dar certezas y seguridad y estabilidad a la gente que trabaja y ha venido trabajando ya con experiencia.
estamos a la espera que el ministro nos dé la cita para poder resolver estos temas y también hacer una agenda de transferencias de recursos de acuerdo a los planes que nosotros estamos discutiendo dentro del Consejo Nacional Electoral. En una frase sencilla, corta, por favor, para finalizar, ¿cómo garantizar la confianza o cómo recuperar o ganar la confianza del electorado en manos de un Consejo Electoral que ha venido siempre enfrentándose al interior y con todos los escándalos que ha significado la solicitud de juicio político, tomando en cuenta que además desde el BIN y el BADI se ha anunciado un posible juicio político para todo el cuerpo colegiado? No sé si alcancen los plazos, pero en todo caso ese es el escenario. Bueno, la Asamblea en su rol de fiscalización tendrá que cumplir con su labor. Nosotros de nuestra parte hacemos una invitación abierta a las organizaciones políticas, a la academia. No hay nada oculto dentro de las oficinas, dentro de la institución del Consejo Nacional Electoral. La forma de garantizar transparencia es tomando decisiones claras y concretas y siendo participativos, donde nosotros queremos hacer en una minga, construir esta transición y este trabajo para llegar a las elecciones del 2021. No hay nada que ocultar. El Consejo Nacional Electoral está abierto para que juntos podamos construir y de esa manera no exista ningún tipo de duda qué es lo que se hace para llegar a las elecciones del 2021. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias. 7 de la mañana con 17 minutos, nosotros hacemos una primera breve pausa y regresamos enseguida aquí en Primera Impresión.